El helicóptero presidencial se cernía sobre la Casa Blanca, sus aspas cortando el aire con un ruido ensordecedor. Adentro, Ricardo, un hombre de rostro curtido por el sol y manos callosas por el trabajo, sentía un nudo en el estómago. Había sido deportado de Estados Unidos hace 10 años, un joven lleno de sueños rotos y un futuro incierto. Ahora, regresaba como invitado de honor, un líder comunitario reconocido por su trabajo en México, invitado a compartir su historia con el propio Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Irónico, ¿no? ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Ricardo había llegado a Estados Unidos con su familia a los 10 años, huyendo de la pobreza y la inseguridad en su pequeño pueblo mexicano. Sus sueños de una vida mejor, de una educación digna, de un futuro prometedor, se habían esfumado con la orden de deportación, una decisión administrativa fría y deshumanizada que lo había arrancado de su hogar, de sus amigos, de su futuro. De vuelta en México, Ricardo había encontrado un camino en medio de la adversidad. Con la ayuda de su familia y la comunidad, había logrado reconstruir su vida, utilizando sus habilidades y su energía para luchar contra la injusticia y la desigualdad. Se había convertido en un líder comunitario reconocido por su labor en la defensa de los derechos de los migrantes, por su compromiso con la educación y por su labor en la creación de oportunidades económicas para los jóvenes de su pueblo. Su historia había llegado a oídos de la Casa Blanca a través de un inusual canal, un reportaje televisivo que mostraba su trabajo en México, un reportaje que había conmovido a Claudia Sheinbaum. Ella, en un encuentro con el presidente Trump, lo había convencido de invitar a Ricardo a compartir su historia en un encuentro bilateral. Fue una decisión arriesgada, una oportunidad de diálogo intercultural, un espacio para reflexionar sobre la migración y la identidad. Ricardo, al entrar en la Casa Blanca, sintió la magnitud del momento. El peso de su historia, de la historia de miles de migrantes, caía sobre sus hombros. Se enfrentaba a Donald Trump, un hombre con una postura conservadora y anti-inmigrante, y a Claudia Sheinbaum, una política progresista y defensora de los derechos de los inmigrantes. Había una compleja dinámica entre dos visiones contrastantes del mundo, un encuentro que podría cambiar el futuro de la migración. El encuentro se desarrolló en una atmósfera tensa. Trump, con su habitual expresión impasible, observaba a Ricardo con recelo. Sheinbaum, por otro lado, mostraba una expresión de respeto y admiración. Ricardo, manteniendo la calma, comenzó a contar su historia, con la sencillez y la honestidad que lo habían caracterizado siempre. Describió su viaje a Estados Unidos, sus sueños rotos, su deportación, su regreso a México y su lucha por reconstruir su vida. Habló de los desafíos que enfrentaba la comunidad migrante, de la necesidad de una reforma migratoria justa e inclusiva, de la importancia de la empatía y la comprensión. Su discurso, conmovedor y lleno de pasión, resonaba con la verdad, la autenticidad y la perseverancia. Trump, escuchando atentamente, mostró señales de conmoción. La historia de Ricardo, una historia de resiliencia y lucha, lo tocó profundamente, desafiando sus prejuicios y obligándolo a cuestionar su propia visión del mundo. La historia de Ricardo, un joven deportado que se había convertido en un líder comunitario, se convirtió en un poderoso testimonio del poder del esfuerzo, la dignidad y la perseverancia. El desenlace del encuentro entre Trump, Sheinbaum y Ricardo dependía de la respuesta de Trump y su reconocimiento del valor de la historia personal de Ricardo. El futuro de las políticas migratorias y la comprensión de las realidades de la migración pendía de un hilo. El silencio en la sala era denso, palpable. Después de que Ricardo concluyera su relato, una mezcla de emociones se podía percibir en el ambiente. Claudia Sheinbaum, con una mirada llena de orgullo y satisfacción, observaba a Trump, quien parecía estar profundamente conmovido por la historia de Ricardo. La narrativa de Ricardo, simple y honesta, había trascendido las barreras ideológicas y políticas, conectando con la humanidad de Trump de una manera inesperada. Trump, un hombre acostumbrado al poder y al control, parecía estar luchando consigo mismo. Su rostro, habitualmente impasible, mostraba señales de introspección, de duda, de una fragilidad poco común en su imagen pública. La historia de Ricardo, un joven deportado que había logrado reconstruir su vida
y convertirse en un líder comunitario, lo había desafiado profundamente, cuestionando sus propias convicciones y obligándolo a reflexionar sobre su postura hacia la migración. El silencio se prolongó, un silencio cargado de tensión y expectativas. Sheinbaum, consciente de la importancia del momento, decidió intervenir, buscando aprovechar la conmoción de Trump para impulsar un diálogo constructivo sobre la migración. Su discurso fue breve pero contundente, enfatizando la necesidad de una reforma migratoria justa e inclusiva que reconociera la dignidad humana y la contribución de los inmigrantes a la sociedad. Sheinbaum, con su experiencia en la política mexicana y su profundo conocimiento de la realidad de la migración, planteó una serie de argumentos que resonaron con la experiencia de Ricardo. Habló de la necesidad de crear oportunidades económicas en los países de origen, de la importancia de la cooperación internacional para abordar el problema de la migración y de la necesidad de una mayor comprensión y empatía en el trato a los migrantes. Su discurso fue una combinación de pragmatismo político y convicción humanitaria, un llamado a la acción que buscaba aprovechar el momento de reflexión de Trump. Trump, escuchando atentamente el discurso de Sheinbaum, parecía estar cada vez más conmovido. Sus palabras, cuidadosamente escogidas, reflejaban un cambio de perspectiva, un giro en su visión de la migración, una apertura a la posibilidad de un diálogo constructivo. El silencio que había precedido a sus palabras había sido el silencio de la reflexión, de la introspección, de un hombre que luchaba consigo mismo. Después del discurso de Sheinbaum, Trump se dirigió a Ricardo, expresando su admiración por su perseverancia y su compromiso con la comunidad. Sus palabras, aunque breves, fueron cargadas de un significado profundo. Reconoció la validez del testimonio de Ricardo, su lucha por reconstruir su vida y su compromiso con la justicia social. En ese momento, Trump hizo algo inesperado. Pidió a Ricardo que colaborara con el gobierno estadounidense en la creación de una nueva política migratoria más humana y justa. La propuesta de Trump fue recibida con asombro por todos los presentes. Era un gesto audaz y arriesgado, un cambio de rumbo significativo en su postura hacia la migración. La colaboración entre Ricardo, un líder comunitario mexicano que había sido deportado de Estados Unidos, y el presidente estadounidense, representaría un paso histórico en la búsqueda de soluciones más humanitarias y equitativas al problema de la migración. La historia de Ricardo se había convertido en un catalizador de cambio, un instrumento para impulsar un diálogo constructivo entre dos países, dos culturas, dos visiones del mundo. La culminación de esta historia llegaría con la implementación de esta nueva política migratoria, un cambio que trascendería el contexto inmediato y afectaría profundamente la vida de millones de personas, creando un precedente histórico en la relación entre México y Estados Unidos. La colaboración entre Ricardo y el gobierno estadounidense, inicialmente recibida con escepticismo por algunos sectores, pronto comenzó a generar resultados tangibles. Ricardo, aprovechando su experiencia y su conocimiento de la realidad de la migración, se convirtió en un asesor clave en la elaboración de una nueva política migratoria. Su perspectiva única, forjada en la adversidad y la lucha por la justicia, aportó un enfoque innovador y humano a las discusiones. Su participación en las reuniones de alto nivel con funcionarios estadounidenses fue crucial. Su capacidad para articular las necesidades y las preocupaciones de los migrantes, expresando sus vivencias con honestidad y transparencia, logró conmover a muchos funcionarios que hasta ese momento habían mantenido una postura más conservadora. Ricardo no solo planteaba problemas, sino que también proponía soluciones, basándose en su experiencia y en su conocimiento del terreno. La nueva política migratoria, elaborada con la colaboración de Ricardo, se centró en la creación de oportunidades económicas en los países de origen de los migrantes, promoviendo el desarrollo económico y social como una forma de reducir la migración irregular. También se enfocó en la mejora de los procesos de asilo, garantizando un trato justo y equitativo a los solicitantes, y en la protección de los derechos laborales de los migrantes, previniendo su explotación y asegurando su acceso a una vida digna. La colaboración entre Ricardo y el gobierno estadounidense fue un ejemplo de cómo el diálogo constructivo y la comprensión mutua pueden superar las diferencias ideológicas y generar soluciones innovadoras. Su historia,
Inicialmente un símbolo de la lucha por la justicia, se convirtió en un catalizador de cambio político, un instrumento para transformar la realidad de la migración. Sin embargo, la implementación de la nueva política migratoria no estuvo exenta de desafíos. La resistencia de grupos conservadores y antiinmigrantes fue considerable. Estos grupos lanzaron campañas de desinformación para desacreditar la nueva política, utilizando argumentos xenofóbicos y populistas para manipular la opinión pública. Ricardo, consciente de estas dificultades, intensificó sus esfuerzos para comunicar los beneficios de la nueva política migratoria, utilizando su experiencia y su credibilidad para contrarrestar la desinformación. Ricardo viajó por todo Estados Unidos, participando en foros públicos, charlas universitarias y entrevistas televisivas. Su mensaje, conmovedor y esperanzador, resonó profundamente en millones de personas. Su historia, la historia de un joven deportado que se había convertido en un asesor clave en la elaboración de una nueva política migratoria, se convirtió en un poderoso símbolo de la posibilidad del cambio, de la capacidad de la colaboración y la comprensión mutua para superar las diferencias ideológicas y generar soluciones justas. La colaboración entre Ricardo y el gobierno estadounidense, aunque no exenta de dificultades, generó un cambio profundo en la percepción pública de la migración. La nueva política migratoria, fruto de este diálogo constructivo, no solo mejoró las condiciones de vida de millones de migrantes, sino que también fortaleció los lazos entre Estados Unidos y México. La historia de Ricardo, un joven deportado que había regresado a Estados Unidos como invitado de honor, se convirtió en un ejemplo paradigmático del poder del esfuerzo, la dignidad y la perseverancia, demostrando que el destino puede cerrar puertas, pero el esfuerzo y la dignidad pueden abrirlas de nuevo. La culminación de esta historia, sin embargo, se encontraba en el horizonte, en el impacto a largo plazo de la nueva política migratoria y en la posibilidad de una relación más justa y equitativa entre ambos países. Los años siguientes a la implementación de la nueva política migratoria fueron un período de grandes cambios y transformaciones. La colaboración entre Ricardo y el gobierno estadounidense continuó, con Ricardo desempeñando un papel crucial en la supervisión de la implementación de la nueva ley y en la resolución de los desafíos que surgieron en el proceso. Su experiencia y su conocimiento del terreno fueron fundamentales para evitar errores y asegurar que la nueva ley se aplicara de manera justa y equitativa. La nueva ley migratoria, con sus disposiciones para la creación de oportunidades económicas en los países de origen de los migrantes, impulsó una serie de iniciativas de desarrollo económico y social en México y en otros países de Centroamérica. Se invirtieron recursos significativos en programas de educación, capacitación laboral, infraestructura y apoyo empresarial, creando nuevas oportunidades para los jóvenes y reduciendo la necesidad de emigrar en busca de un futuro mejor. La mejora de los procesos de asilo también tuvo un impacto significativo. Los solicitantes de asilo fueron tratados con mayor humanidad y respeto, con procesos más transparentes y equitativos. La colaboración entre Estados Unidos y México en materia de asilo mejoró significativamente, creando una red de apoyo para los solicitantes y facilitando su integración en la sociedad. Sin embargo, la implementación de la nueva ley no estuvo exenta de desafíos. La resistencia de grupos conservadores y antiinmigrantes continuó, utilizando diferentes tácticas para obstaculizar el proceso. Estos grupos difundieron desinformación y alimentaron el miedo, intentando manipular la opinión pública y revertir los cambios. Ricardo, consciente de estas dificultades, intensificó sus esfuerzos para comunicar los beneficios de la nueva ley y contrarrestar la desinformación. Ricardo viajó por todo Estados Unidos y México, participando en foros públicos, charlas universitarias y entrevistas televisivas. Su mensaje, conmovedor y esperanzador, resonó en millones de personas. Su historia personal, la historia de un joven deportado que había logrado convertirse en un líder comunitario y un agente de cambio, se convirtió en una poderosa herramienta para transformar la percepción pública de la migración. La nueva política migratoria, con su enfoque en la creación de oportunidades económicas en los países de origen, redujo significativamente la migración irregular. El desarrollo económico y social en México y Centroamérica, impulsado por las nuevas iniciativas, generó nuevas oportunidades para los jóvenes, reduciendo la necesidad de emigrar en busca de un futuro mejor.
La colaboración entre Estados Unidos y México en materia de migración mejoró significativamente, creando una relación más estrecha y una mayor cooperación en la gestión de los flujos migratorios. El éxito de la nueva política migratoria fue un triunfo para todos los que habían luchado por una reforma justa e inclusiva. Fue un testimonio del poder de la colaboración, de la comprensión mutua y de la capacidad de la sociedad para superar sus diferencias ideológicas y generar soluciones innovadoras. La historia de Ricardo, un joven deportado que había regresado a Estados Unidos como invitado de honor, se convirtió en un símbolo de esperanza, un ejemplo para las generaciones futuras. Sin embargo, el camino hacia la justicia migratoria no era fácil, y nuevos desafíos surgirían en el futuro. La culminación de esta historia llegaría con la consolidación de la nueva ley migratoria y el reconocimiento duradero del papel de Ricardo como agente de cambio, un símbolo de la perseverancia, la dignidad y el poder de la colaboración en la construcción de un futuro mejor para todos. 10 años después de su regreso a Estados Unidos como invitado de honor, Ricardo se encontraba de nuevo en la Casa Blanca, pero esta vez no como invitado, sino como un reconocido líder internacional en políticas migratorias. Su trabajo incansable, su dedicación a la justicia social y su profunda comprensión de las complejidades de la migración lo habían convertido en una figura clave en el debate global sobre la inmigración. La nueva ley migratoria, impulsada en gran parte por su colaboración con el gobierno estadounidense, había transformado la relación entre Estados Unidos y México, creando un nuevo paradigma en la gestión de los flujos migratorios. La creación de oportunidades económicas en los países de origen había reducido significativamente la migración irregular, mientras que la mejora de los procesos de asilo había garantizado un trato más justo y humano a los solicitantes. En un emotivo discurso en el que participaron tanto el presidente de Estados Unidos como el presidente de México, Ricardo fue reconocido por su excepcional labor. Se le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil en Estados Unidos, un reconocimiento al impacto trascendental de su trabajo en la promoción de políticas migratorias justas e inclusivas. La culminación de la historia de Ricardo no fue un simple evento, sino un cambio de paradigma. Su historia, una vez marcada por la deportación y la incertidumbre, se había convertido en un símbolo de esperanza, un testimonio del poder del esfuerzo, la dignidad y la perseverancia. Su viaje personal había inspirado a millones de personas en todo el mundo, demostrando que el destino puede cerrar puertas, pero que el esfuerzo, la dignidad y la colaboración pueden abrir nuevas oportunidades. Ricardo, en su discurso de aceptación de la medalla, hizo un llamado a la colaboración global para abordar los desafíos de la migración, enfatizando la necesidad de una mayor comprensión, empatía y justicia en el trato a los migrantes. Su mensaje, conmovedor y lleno de esperanza, resonó en todo el mundo. La historia de Ricardo trascendió las fronteras, convirtiéndose en un ejemplo para las futuras generaciones. Su lucha, su perseverancia y su dedicación a la justicia social inspiraron a muchos a trabajar por un mundo más justo e igualitario, donde la dignidad humana prevalezca sobre las barreras políticas e ideológicas. Su historia, un testimonio del poder transformador del esfuerzo y la perseverancia, demuestra que el destino puede cerrar puertas, pero el esfuerzo y la dignidad pueden abrirlas de nuevo, y mucho más ampliamente.